estaba viendo una serie de HBO, The Undoing se llama, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, porque a mí dame un asesinato en el Upper East Side y 2 estrellas de los 90 y llámame tonto. Y mientras la estaba viendo, como decía, no podía dejar de tener una sensación algo extraña. Me preguntaba, mientras la veía, si llegará ese momento en el que las series y las películas tengan que empezar a mostrar a la gente con mascarilla. Porque si no, parecerá que la trama esté sucediendo en otra época, en otro momento de la historia. Pasado o futuro, pero distinto del actual. Distinto de este ahora. Y me preguntaba si los protagonistas de esas ficciones comenzarán a quitarse las mascarillas al rodar escenas de interior, como para dar sensación de que vienen del mundo exterior, como ocurría, por ejemplo, en Mad Men con los sombreros al llegar al ascensor, como un complemento más de vestuario, como el que entra en escena agitando el paraguas, sacudiéndose las gotas de lluvia de la gabardina y diciendo: la que está cayendo ahí fuera, hace una noche de perros. Sí, esa es mi voz de actor. Y me preguntaba si esto también se extenderá de algún modo a los libros, a las novelas. Si ocurrirá como ocurrió con el teléfono móvil, que de pronto se hacía extraño que no apareciera mencionado, que se obviara ese detalle y que alteró para siempre un género como el policíaco, que usaba el método de la habitación cerrada para contar una historia, un misterio, un asesinato. Si de pronto todos teníamos un dispositivo que nos permitiera estar conectados y comunicados en todo momento, había que repensar cómo contar eso, cómo desarrollar ese misterio. A mí todo esto siempre me ha interesado muchísimo. Cómo la realidad se va filtrando en nuestra forma de contar historias. Cómo el ahora altera la cultura, la televisión, el cine, los libros, los anuncios, la forma que tenemos de contar y de transmitir algo. Y lo pensaba, como decía, viendo un capítulo de The Undoing. Estaba muy tranquilo y de repente se me hacía extrañísimo cómo 2 amigas se encontraban en mitad de la calle y se daban 2 besos al encontrarse. O al ver aglomeraciones de periodistas y de fotógrafos a la salida de un juicio. O de una fiesta. O de un patio de colegios con todos los niños apiñados. Todo eso, de repente, era como estar viendo algo de otra época. De un mundo perdido. Y yo espero, como todos, que esto sea un paréntesis y que de ningún modo llegue a ese momento de tener que ver a actores luciendo mascarillas en pantalla como si fuera lo más cotidiano del mundo. Pero del mismo modo que ya ves como algo muy extraño ver a alguien fumando en una habitación cerrada, en un hotel, en un restaurante, en un avión, o ver a alguien conduciendo sin el cinturón de seguridad, supongo que dentro de poco, como también quizá un ejercicio de responsabilidad, veamos a los personajes de nuestras series y películas favoritas poniéndose, quitándose la mascarilla. Y cuando ese momento llegue, no podré evitar sentirme ligeramente triste, porque eso significará que todo esto está durando más de lo que nos hubiera gustado a todos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hasta entonces hay mucha tela que cortar todavía. Muchas series que ver, muchas películas que ver, muchos libros que leer.
y muchos videojuegos a los que jugar. Últimamente había recibido varios mensajes de oyentes que me preguntabais que por qué no llevaba a alguien para hablar de videojuegos y si yo sabía algo del tema. Y era algo que tenía en mente y por eso he invitado hoy a alguien para hablar de esto y también, de algún modo, para aprender qué es lo bueno de este hotel, que la gente va y viene, pero siempre deja algo. Para ello he invitado a Darío MH, que me parece un creador de contenido excepcional. Creo que es alguien con muchísimo sentido del humor, muy versátil, que se desenvuelve con una facilidad pasmosa en muchas plataformas distintas y con el que hacía tiempo que quería hablar y que tenía en mi radar para que viniera al hotel. Como esta semana sale la PlayStation 5, quería hablar de todo eso, de cómo los videojuegos han cambiado y la importancia que tienen en la cultura hoy en día, y que sería de estúpidos y de necios negar ese impacto y esa importancia que tienen. Darío es colaborador habitual en distintos medios como Mr. Underdog, también colabora en Vodafone You y él mismo en sus redes sube contenido para mí realmente creativo y original. Para mí y para muchos, porque de hecho sus vídeos y sus historias han dado la vuelta al mundo varias veces, porque realmente se ha convertido en un fenómeno de algún modo. Así que sin más preámbulo, nos vamos a poner un refrescante, burbujeante y chisporroteante Seagrams tónica a distancia, pero eso no va a ser obstáculo para que brindemos y que tengamos una conversación divertida y fluida de todo esto y de mucho más. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya se ha podido dar, por fin. Así que... Sí. Así que genial, encantado. Darío, tú estás colaborando con Quintana y Alberto Bat Yogo en Mr. Underdog, que hacéis un programa ahí que ahora de hecho se puede ver también en As, en YouTube, Sí. podéis hacerlo también en el Teatro Luchana, y que mezcláis el humor con el periodismo deportivo de una forma que a mí particularmente me encanta y veo que va teniendo mucho éxito. Sí, es eso, es realmente la idea del programa en origen era un poco pues mezclar lo que tú has dicho, ¿no? Mezclar estos dos mundos y está claro que yo me defiendo, yo tengo conocimientos más un poco por encima de la media, por así decir, de fútbol, pero está claro que al lado de estos, pues lo que me queda es el ser un poquito bufón. Entonces, mi función es la de más llevarlo por la chanza, por el tono desenfadado, y la verdad que está muy guay porque estamos consiguiendo una audiencia que poco a poco cada vez es más fiel, cada vez es más, cada vez son seguidores más seguidores. O sea que ya te digo, encantados. No, la verdad es que a mí cuando me comentó, cuando iba a salir justo el proyecto Quintana, creo que habéis superado hasta las expectativas que yo me había creado, porque creo que esa química y esa naturalidad ante una cámara, que parece muy complejo conseguirlo, lo habéis hecho y habéis inventado un pequeño formato nuevo de algún modo, es un poco recogiendo tradición de otros programas tipo Día Después, pero darle una vuelta también y creo que lo habéis conseguido fenomenal. Y además con las limitaciones de no poder mostrar imágenes de fútbol, que eso creo que siempre tiene un mérito añadido tremendo. Sí, total. O sea, es el gran pero, entre comillas, que existe en el programa, es que no podemos mostrar imágenes de fútbol por tema derechos. Pero también es, bueno, pues esto que se dice de que en época de crisis el ingenio, ¿no? El ingenio surge, y no es que sea una crisis tampoco, pero sí que es cierto que es un inconveniente con el que nos hemos enfrentado desde el primer momento, y eso hace, o eso lleva, que pues la creatividad del programa tenga que ir por
por otros lugares, que yo creo que lo estamos consiguiendo, porque es eso, al final hacemos un programa de hora y media en el que no mostramos ni una sola imagen de fútbol más allá de las ilustraciones que nos hace Paola, que están muy chulas, pero que al final es eso, no son goles ni siquiera, no podemos enseñar nada, y conseguimos hacer un programa de hora y media un poco larga incluso a veces. Así que es lo que decías tú, es la química también. Yo con Quintana le conocí hace ya 5 años, estábamos ahí en una radio pequeña que se llama Libertad FM, que básicamente había un espacio que dirigía Alex de Llano, que también está ahora en el programa. Y pues básicamente era hacer la jornada, comentábamos la jornada, narraban los partidos, estábamos eso, el equipo de tanto narradores como comentaristas y demás, y ahí nos conocimos Quintana. Entonces yo ya sabía que por esa parte la química iba a estar on point. Y luego con Alberto Yogo, pues también fue caer de pie, y pues en esas estamos, encantado, ya te digo, es un proyecto muy que está muy bien, vaya. Sí, pero a mí me ocurre algo parecido a lo que comentas con el tema de la música. Yo en el podcast no puedo usar música por tema de derechos. Claro. Y claro, compites con radios que sí que suben sus podcasts y pagan en el canon de la radio de derechos. Entonces ahí estás compitiendo con gente que sí puede poner de repente a Frank Sinatra y queda el podcast mucho mejor, y los demás pues no podemos hacer eso. Pero sí que eso hace que tengas un poco más de tirar de ingenio y todo eso. Sí. Ya el tema del copyright es... eso, yo aparte de mi Instagram de todo estoy en varias cosas, entre las que, por ejemplo, hago cosas en Twitch, que es la plataforma esta de streaming, para quien no lo tenga muy situado. Y ahora mismo hay un revuelo con el tema del copyright. O sea, están muy tajantes desde la propia plataforma, que realmente no es la plataforma, que al final son las discográficas las que meten el palo y las que tal. Pero por ejemplo el otro día saltó la noticia de que a un chaval le habían metido una multa por copyright por el sonido de viento de un videojuego. O sea, ese nivel de minucioso es el bot, que supongo será un robot, lo que banea esto. O sea, que estamos con el copyright, estamos un poquito todos en una lucha constante. Sí, de hecho, pues muchos de los oyentes del podcast me habían comentado que trajera a un invitado con el que hablar de videojuegos. Y entonces esta semana, que es como la semana grande de los videojuegos, ¿no? Con el lanzamiento de la PlayStation 5, pues quería preguntarte y hablar contigo de este tema e intentar yo no quedar como un boomer, que es mi principal objetivo hoy a lo largo de la conversación, de no hacer el ridículo, y de charlar contigo de videojuegos y de todo eso, y también de Twitch, que me parece otro mundo muy interesante y que está creciendo a una velocidad vertiginosa. Tú Twitch te lo hiciste hace poco, además, ¿no? Yo Twitch me hice hace poco, sí, me hice mi cuenta personal. Ahora por motivos de pues sobrecarga de trabajo que me autoimpongo, porque nadie me está apuntando con una pistola, soy yo el que elige trabajar aquí, allí, más allí. Estoy un poco más apartado, pero sí, me hice hace poco, y donde sí que estoy, que es donde yo empecé con Twitch, es con un podcast que tengo con otros dos compañeros, que son Oslo y señor Cheto, que es Yo Interneto, que es un podcast en el que llevamos ya, pues vamos a hacer 2 años de emisión en febrero, y eso, estamos en Twitch, y la verdad que encantados. La plataforma está muy bien, la plataforma es cojonuda. ¿Cómo se lo definirías para alguien que nunca ha usado lo que es Twitch y que tiene interés en saber lo que es? No voy a decir que soy yo, por ejemplo, pero sí. Por ejemplo, alguien que nunca se ha metido. Twitch al final, para explicárselo a alguien que no tenga mucha idea o que ni siquiera haya oído hablar de lo que es Twitch, Twitch es una plataforma de streaming, que son vídeos que se están emitiendo en directo, sin mayor, o sea, sin ninguna limitación más allá de, como por ejemplo he dicho, temas de copyright. Sí que es cierto que en Twitch predomina los creadores de contenido que emiten sobre videojuegos, sobre todo principalmente gameplay, pero poco a poco eso está virando hacia
un abanico de opciones que te encuentras en Twitch, que es, al final Twitch es como si fuese la televisión para una generación actual. En Twitch puedes encontrar desde, pues eso, streamings con gente jugando a videojuegos, streamings como es el caso de lo que te comentaba yo, interneto, de podcast o programas, streamings de cocina, streamings de gente simplemente charlando a una especie de consultorio con la gente, y luego está claro lo diferencial, lo que lo diferencia respecto a la televisión o medios audiovisuales más clásicos, es la interacción con la audiencia, el emisor, el creador de contenido, el streamer, está constantemente viendo un chat en el que la audiencia va comentándole lo que le parece. Entonces se crea una interacción constante que al final yo creo que es un poco lo que engancha a lo que nos dedicamos a Twitch, o nos gusta Twitch simplemente. Yo creo que lo que engancha es eso, lo que engancha es la posibilidad de no solo estar como espectador, digo, no solo estar viendo un programa, un espacio audiovisual, sino que también tú eres partícipe del mismo, porque muchas veces el streamer está también, ya te digo, o comentando cosas con el chat, o hablando con el chat, o está jugando un videojuego y tú puedes ayudar al streamer diciendo, no, pues es por aquí o es por este otro lado. Entonces, al final yo creo que es eso, es la tele de toda la vida, con el plus añadido de no hay barrera aparente de intereses de ningún tipo, y la interacción en directo. Y que el mejor usuario es el Kun Agüero, ¿no? Eso también está muy bueno. Eso sí, eso es correcto. Eso es 100%, eso es 100%. ¿Ves? Eso es otro punto que Twitch ha traído con la cuarentena, que es humanizar a futbolistas, a deportistas en general, pero sobre todo futbolistas, como es el caso de Kun Agüero, como es el caso de Courtois, por ejemplo, que con las políticas de comunicación de los clubes de fútbol cada vez más restrictivas, cada vez intentando alejarles más de los medios, para que, siguiendo una premisa que yo creo que es que si no abren la boca no pueden liarla, con la cuarentena, con todo el mundo en sus casas, esta gente también ha estado en sus casas, se ha lanzado a emitir en Twitch, por ejemplo, Kun Agüero, y joder, pues te das cuenta de que son peña normal, y que son gente normal que tiene sus inquietudes, sus problemas, sus risas, sus tal, y eso su sentido del humor, bien. su sentido del humor. No, A mí Kun Agüero me totalmente. parecía que usaba la ironía de una forma... Es un crack. Un mago del humor. Es que me hacía de verdad mucha gracia, y parece que siempre les vemos como muy serios, o que los Total. pobres les entrevistan a mitad al salir del campo, que están con la patata a 120 pulsaciones. Total. Y tienen que hacer como un ensayo filosófico, y la gente se ríe si no dicen algo. Entonces, pues Claro. sí que ves esa otra cara. A mí me gusta mucho. Pero ¿cómo de odiosa es la pregunta esa de explica Twitch a quien no lo ha usado nunca? Es como cuando te hacen explicar Twitter, ¿no? A alguien que nunca lo ha usado, y con la Claro. arroba y todo eso. Sí, Claro, es bueno, horrible, ¿eh? Twitter yo creo que Twitter es más difícil de explicar a alguien que no lo haya visto que Twitch, porque Twitch al final es eso, al final es como una televisión enfocada para un público mayoritariamente joven y con interacción. Pero Twitter, explicarle a alguien qué es Twitter, que sea totalmente ajeno a redes, por ejemplo, pues eso yo lo veo un trabajo más laborioso, desde luego. Mm. Y bueno, ya metiéndonos en harina, Sí. ¿tienes la PS5, la PlayStation 5, la tienes ya o todavía no? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no la tengo. Sale en 2 días. Bueno, en 2 días ahora mismo, porque la gente esto lo escuchará cuando tal. En 2 días es el 19 de noviembre, que es cuando sale la PlayStation 5, y no hay stock. O sea, no va a haber stock de salida. Quien la haya reservado la tendrá. Como no es mi caso, básicamente me va a tocar joderme y aguantarme. Y morirme de envidia. También, un poquito de todo. Y no meterte en Twitch ni nada similar. No. Ese día afuera, no quiero ver nada. Que le den por culo al mundo. Yo en ese día yo no quiero ver nada. A mí que no me molesten. ¿Y te la vas a comprar en persona o vas a pedirla que te la envíen y que te llegue a casa? Porque te quiero hacer esta pregunta porque el otro día vi un tuit de mi querido amigo Pepe Brasín que decía...
toda persona se merece alguna vez en la vida el paseillo de la tienda a casa con una consola nueva. Que Sí. creo que ese paseillo está mucha felicidad contenida. Sí, sí, es una mezcla. Fíjate, yo lo he estado pensando, no lo sé, no lo sé. Posiblemente a mí me gustaría, como idea romántica, que ya ves tú que romanticismo existe en ir a comprar un objeto tecnológico, pero sí que me gustaría eso. Pero claro, yo no sé, realmente a lo mejor si veo que salta el anuncio de que ya está disponible online, le dan por culo a ir a cualquier lado, me lo aseguro y fuera. Pero sí que es cierto, tiene mucha razón el tuit que decías, porque es una mezcla de ilusión, una pizca de miedo también de que no me roben, porque acabamos en Leganitos. Eh, pero sí, es muy bonito, tienes razón. Ese paseillo, esa cosa que al final es revivir. No creo que los videojuegos, vamos, no creo, no. Los videojuegos no son una cosa para niños ni para gente joven, per se. Otra cosa es luego que la mayoría de usuarios sean lo que sean. Pero sí que es volver a esa ilusión de algo que conecta directamente pues con el Día de Reyes, con el día de tu cumpleaños cuando eras más pequeño. Está claro, eso es la Sí, misma ilusión. con ir a ver si ha salido ya ese disco que estabas Eso esperando, es, eso físico, es. con el libro, con todo eso, efectivamente. El paseillo ese que es mejor hasta casi el de la ida, ¿no? Sí, Pensando si estará y tal, y luego en la bolsa llevarlo, que luego cuando estás jugando a eso, con total, eso, sí. Sí. total. Cualquier cosa, realmente cualquier elemento cultural cumple este parámetro. Sí que es cierto que en el caso de una consola, claro, a ver, es bastante exclusivo porque sale cada 5 o 6 años, es un precio en ocasiones prohibitivo, pero es un poco, yo creo que es eso, yo creo que tanto un libro como un disco, como un vinilo, joder, pues mismamente un ir, acercarte a comprarte un equipo de música a cualquier centro comercial o cualquier tienda especializada, eso al final conecta un poco con lo mismo y el olor a nuevo y que esté reluciente y eso al final hay una conexión que une todo, ya sea PlayStations, ya sea Xboxes, ya sea tocadiscos, ya sea un Sí. subwoofer, o sea, todo está delimitado por lo mismo. A mí lo que pasa es que el otro día me metí a leer sobre el tema y Ujú. me pareció curioso mi reacción porque creo que Apple nos ha hecho mucho daño de algún modo, porque cuando vi el precio de la PS5 dije, ¿solo? O sea, como que me Sí, pareció poco en el momento, porque estoy acostumbrado a la locura de los iPhones, de los claro, iPads, de un cargador te valga 850 euros, pues sí. que, claro, cuando vi la PS5 a 500 euros o por ahí, dije, tampoco me parece, ponme Mm. 10, ponme Sí. 10. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es un poco lo que tú dices, al final estamos acostumbrados a que Apple cada año saca un móvil a 1.000 y pico euros, cada año, año y medio saca un móvil a 1.000 y pico euros, entonces es ver esto y no es... A ver, si lo piensas, es caro, sí, es caro, pero sí que es cierto que no es una barbaridad, vaya, no me parece una cosa, al final una persona que juegue a videojuegos de manera habitual, que juega a la PlayStation de manera habitual, pues tú imagínate, si una persona se compró la PlayStation 4, que creo ahora mismo, no sé si salió en 2013 o 2014, creo que 2013, no estoy 100% seguro. Y ha jugado desde entonces 4 o 5 días a la semana, yo creo que le ha salido rentable, o sea, le ha rentabilizado, le ha salido como Sí, sí, a, sí, sí. 5 céntimos el día jugado. Entonces, al final creo que por una parte es caro, pero por otra parte, al estar acostumbrados a estas locuras, pues bueno, Sí, sí. parece que no es tanto. Y también yo me acuerdo es que yo tengo el recuerdo perfecto de pequeño, Hmm. cuando conseguí la primera PlayStation, Sí. que fue como que me costó meses, porque mi madre, los videojuegos, siempre, mi madre profesora, los videojuegos los ha considerado como fumar crack, ¿no? ¿Sabes? Como, de verdad, mismo nivel. Entonces estaba siempre obsesionada con no comprarme videojuegos. Y era la típica que me decía, ¿por qué no haces un puzzle en vez de jugar a esto? Y yo, no quiero jugar al puzzle, no quiero hacer un puzzle. Entonces siempre estaba obsesionado en contra de los videojuegos. Sí. Entonces me costó convencerla, sacar notas, matrícula, ya
que me aceptaran en Harvard casi con 12 años, y cuando conseguí la PlayStation, me acuerdo que fui luego con mis padres a hacer típica compra a unos grandes almacenes de estos, no sé si era un Eroski en Santander o por ahí, y me hizo mucha gracia porque yo estaba con el carrito esperando y había un tipo al lado, un señor mayor, que a lo mejor tendría 30 años, pero con esa edad todos te parecen entre Claro. 50 años y la muerte. Entonces, de repente, veo que coge la Nintendo 64, la caja y la Play, empieza a leerlo como el que lee, no sé, un paquete de lentejas y lo echa al carro. Y digo, y ya está. Y dije yo, Ha sido eso es ser fácil. adulto, ¿eh? Eso es ser adulto, eso es la libertad que te da el dinero. Y ahí dije yo, que llevo aquí 7 meses Luchando. muriéndome por la Play. Este hombre se la lleva como el que se lleva eso, un paquete de chicles en la caja, ¿sabes? Sí, sí, Así, sí, tal sí. cual. Y tengo ese recuerdo de eso, de que las consolas hay que sufrir para conseguirlas, ¿sabes? Sí, sí, sí. De que, eso sí. No, es que al final, cuando eres pequeño, muchas veces es... yo recuerdo, fíjate, yo para la Play... Para comprarme la Play 4, yo soy del 93, entonces yo para comprarme la Play 4, cuando salió tenía 20 años, estaba todavía en la carrera, y, y recuerdo que yo medio trabajaba como en una fiesta así universitaria que se hacía, y era como, llevaba la parte de animación y todo esto. El bufón de Mr. Underdog, pero... Ahí está, sí, básicamente. No, hay más jefe. Hay el tardofranquista Quintana, era yo. Y tenía mis súbditos. Pero recuerdo que se organizó un festival también, esa fiesta que empezó en una casa en Getafe, acabamos organizando un festival y estando por toda España, es una historia bastante loca, la verdad. El precio que negocié para ir fue el justo para, creo que eran 500 euros, el justo para comprarme la PlayStation, porque si no, no había otra forma. Era eso, o ya tenía una edad, por tanto, los reyes ya, por lo que fuese, no pasaban con tanta gracia por mi A casa. los 25 años, poniendo el calcetín en casa de tus padres para que te caiga la Play. Yo intentaba que los reyes pasaran, pero no se ve que con 20 años ya era una cosa mucho más pragmática lo que traían los reyes. Entonces, pues eso, fue intentar juntar las piezas necesarias para llegar y decir, pues mire, todos mis ahorros, caballero, deme usted la consola. Pero es un poco... Esa también es la gracia, yo creo, el luchar un poco contra lo que sea, ya sea contra... pues como has dicho tú, ¿no? Contra tu madre y los videojuegos son el diablo, o como yo, que no soy un chaval, no tengo un puto duro, tengo que sacármelo yo. Eso también es bonito, eso también hay cierta épica en ello. Sí, y cuando además el típico chico de, pues a lo mejor que conocías, o que era casi como una leyenda urbana, que tenía 2 videoconsolas, Sí, sí, dices, no, es excesivo. Dices, si tienes menos de 18 años, en mi época, dices, eso es de niño, de padres que se llevan mal y tienen que sobrecompensar. Eso es. Es que te viene por un lado y viene por el otro. Luego también estaba el mítico que... No, es que mi tío viene de Estados Unidos y me ha traído la Game Boy 3 meses antes. Que era también un poco, pues, el ungido de la clase. Sí. Era el elegido por Dios para dar asco entre el resto de niños. Uno de mis mejores amigos de Santander, de hecho, del colegio, tenía la Super Nintendo y le trajeron, me acuerdo, el Mortal Kombat de Chicago, Sí. y tenía que usar un adaptador, Sí. que era como ya lo más cool, ¿no? Un aparato para usar un videojuego como del futuro, claro, para nosotros Sí. era eso. Le envidiabas y eso, y era a la vez como un halo celestial alrededor de él. No, total. Yo además siempre he sido malísimo en los videojuegos. Me leía 12 revistas al mes de videojuegos y me gustaban mucho, pero a la vez era ese amigo infame que nadie se atreve a decir que no es bueno, ¿sabes? Déjalo, Javier, déjalo, porque dedícate a los puzzles, porque... No, tenía razón tu madre con los puzzles.
Oye, a ver, Lo hizo por mi bien. los videojuegos al final... yo es que creo honestamente que a día de hoy son la industria cultural más importante. Ojo, sí. Sí, ¿Te has lanzado ahí? Yo lo considero a día de hoy, no solo el tema económico, que a nivel de dinero la industria de los videojuegos ya hace algún año que supera tanto a la música como al cine, sino porque creo que en el momento actual en el que está la sociedad permite que sea eso, permite que sea el videojuego el medio cultural perfecto. Y me explico porque entiendo que puede haber mucha gente. No digo que sea mi favorito, quiero decir, creo que esto lo estoy diciendo de una manera más o menos objetiva. Además, aparte, sí que es cierto que es posiblemente mi medio cultural favorito, pero al final un videojuego te da un plus que no te otorga ningún otro elemento cultural, que es también repetiendo un poco lo que decía con Twitch, que es la interacción. Al final el videojuego, a pesar de que sea código y esté todo dirigido, o prácticamente todo esté dirigido hacia lo mismo, es un final, pero el código que tiene ese videojuego y la forma en la que está creado ese videojuego te da la impresión de que eres tú el que decide qué va a pasar, eres tú el que decide. Cuando lees un libro, cuando ves una película, cuando ves una serie, al final el usuario es un sujeto pasivo. Cuando juegas a un videojuego, eres parte imprescindible de que se desarrolle ese elemento cultural, que en este caso es el videojuego. Entonces yo creo que eso es un punto al que no pueden llegar los otros. Y no digo que sea por esto que sea mejor o peor. De hecho, no digo que sea mejor o peor el videojuego que otras cosas. Digo que creo que es a día de hoy el más importante e influyente. Los mundiales de League of Legends, por ejemplo, que League of Legends a mí ni fu ni fa, la verdad, no he jugado una partida en mi puta vida, reúnen gente por un tubo. Vi un artículo hace tiempo, todos y cada uno de los países sobre la faz de la Tierra tienen jugadores de eSports que cobran bastante más que el primer ministro o presidente de cada país. Quiero decir, ya se ha acabado lo de es que son para niños, es una cosa para niños, es una industria megalítica, los videojuegos, sin duda. No, además yo creo que hacerlo de menos es un sinónimo, yo creo, de poca inteligencia y poca cultura, por eso que tú dices, porque Total. yo creo que además no es reducirlo a un tipo, o sea, todo lo que hay ahí de diseño, de ingeniería, me parece que es y creatividad, o sea, crear un videojuego, todos esos mundos paralelos, eso Total. me parece que desde toda la vida siempre ha habido muchísimo ingenio detrás y que eso no hay que hacerlo, por supuesto, de menos ni muchísimo menos. Lo que pasa también ahora hay como una especie también o a lo mejor siempre hubo, ¿no? Pero una especie también de vuelta a esos videojuegos como muy sencillos a la vez que muy adictivos, ¿no? Porque el otro día estaba leyendo, por ejemplo, la historia, no sé si te has enterado del Flappy Bird este. Sí, o sea, recuerdo que el tipo como que se enfadó con el mundo y se largó, desapareció. Exacto. Pues era un juego como para el móvil y todo esto, de un sencillísimo, de un pajarito como que volaba y por unas tuberías tipo Mario Bros, de una sencillez tremenda, y que es que la gente se pasaba a lo mejor 6 horas en un vuelo jugando a eso. Otro día lo decían en un podcast, un tipo. Entonces, el tío, el que lo montó, que era un vietnamita o algo así, lo quitó. Sí. Y entonces de repente hubo una locura de gente, insultos de pues grupos supremacistas, amenazas de muerte, y me hace gracia que sea a un videojuego de un pajarito, ¿no? Relacionado a la mezcla de la extrema violencia y el radicalismo con un videojuego que se llama Flappy Bird de un pajarito que va volando, ¿no? Esa mezcla me parece como un oxímoron. Total. Pero que por lo visto ahora en eBay la gente paga locuras por iPads y por móviles que tengan instalados ese juego como desaparecido. 100.000 euros en eBay por ese
por ese tal, y que esa vuelta también al videojuego más sencillo, también se nota con el Candy Crush y todo esto, ¿no? Sí. Que son esos juegos tan adictivos. Yo cuando veo a estos, pues yo qué sé, a la gente que comparten Twitch y gamers de estos, que de repente les veo jugando a juegos, pero digo, pues sí se parece como del Sí, 96 de repente, ¿no? totalmente. Totalmente. Es que de hecho los dos juegos que últimamente más han triunfado en Twitch, que al final no es una vara de medir, no es una vara para medir la calidad de un videojuego, pero sí que es sin duda una vara para medir la importancia de un videojuego. Si se juega mucho en Twitch, eso quiere decir que hay mucha gente viéndolo y por tanto mucha gente jugándolo. Pues dos de estos juegos es el Among Us y Fall Guys. El Fall Guys es básicamente es humor amarillo. Es humor amarillo. Es 60 jugadores online, se meten en una partida. Los muñecos de cada jugador son alubias, o sea, son alubias con ojos, y compiten en una serie de pruebas en las que se van eliminando hasta llegar a una final en la que hay un campeón. Pero son pruebas, o sea, humor amarillo. Andar por troncos que resbalan y tienes que llegar porque si no te caes al agua. Jugar una especie de fútbol, los 60 juntos, moviendo la pelota entre 3 equipos. Es tal cual, es el Grand Prix. Y es de una sencillez increíble. Y el Among Us... Ojo, humor amarillo te lo compro, pero el Grand Prix, si no hay vaquilla, no es como el Grand Prix. Es verdad. Es verdad. Retira esa comparación. Falta, es verdad, y tampoco está Ramonchu, eso es cierto. Podrían incluir a Ramonchu, no estaría bien. Un parche de esos. No, total. Y el otro es el Among Us, que es el juego ahora, pues el que están jugando, por ejemplo, que el otro día jugaba Neymar también con Ibai y el Kun Agüero, que es una especie de Cluedo en el que 10 también alubias, que es que me parece raro, pero parece que se han fijado, pero también como 10 pequeñas grajeas, que cada uno es un jugador, están en una nave espacial. De esos 10 jugadores, 2 son impostores que tienen que destruir la nave e ir matando al resto de la tripulación, y los 8 restantes son tripulantes que tienen que solucionar los problemas que ocasionan estos impostores y tal. Entonces, cuando muere un jugador, van a una especie de sala de reuniones en las que el micro se activa y todos hablan entre ellos, y pues es básicamente jugar a mentir. El juego del mentiroso de cartas, que se jugaba así, o al asesino, me acuerdo. Tal cual. Entonces oye, yo te he visto salir de la sala de máquinas y he visto luego que estaba el cadáver. No, es que yo venía de otro lado. O sea, y al final es de una sencillez increíble. Bueno. Sí. Es de una sencillez increíble, pero que los juegos tan sencillos ahora triunfen, que es lo que tú dices, esto parece del 96. Tiene gran parte, y eso es otra cosa, y eso es un tema también bastante largo, gracias a YouTube. Gracias a YouTube, gracias a los youtubers, gracias a Twitch, porque la gente que ha hecho estas cosas, la gente que... no la gente que juega a videojuegos bien, en el sentido propio de la palabra, de jugar bien, de ganar mucho, marcar muchos goles, anotar muchos puntos, tener tal, no tanto esa gente, sino la gente más como, pues por poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo conoce, o al menos le suena, que es Rubius. Rubius al final con los videojuegos, lo que ha hecho, por poner un ejemplo, pero hay 100 millones, al final monta sus propias películas en un videojuego y juega al videojuego de una forma que a lo mejor ni los creadores habían pensado que se podía jugar así. Entonces eso crea una nueva narrativa desde que aparece YouTube y se populariza YouTube hace 5 o 6 años, que nos lleva a que juegos que son putas patatas con colorines estén triunfando. Entonces es una conversación, ya te digo, es una conversación muy larga, pero es como, joder, el poder que tiene al final los nuevos líderes de opinión, que pueden ser youtubers, influencers y demás, para que una industria como los videojuegos pivote hacia este tipo de cosas. O sea, es interesante, ya te digo, tiene una charla importante, tiene un estudio sociológico, yo entiendo que algún trabajo de final de grado o algo de esto habrá dentro de poco, pero es interesante, vaya.
Pues mira, me parece algo en lo que pueden indagar los oyentes que me preguntan mucho de trabajos de fin de carrera, que yo no hice eso, no sé lo que es, pero no paran de preguntarme por TGFs y todo eso. Eso. O TFG, o no sé qué, no sé. TFG. Entonces ahí tienen para indagar. Has dado una buena idea. Mira, sí. No, pero es verdad que las ideas, por sencillas que sean, a veces son muy potentes y muy difíciles de superar, porque tú dices que estén jugando al mentiroso, al juego de cartas Claro, mítico. es que es eso, es que es de toda la vida. Pero dices, es que es bastante imbatible, porque dices, tiene de todo, tiene traición, tiene que tu mejor amigo te esté mintiendo a la cara. Y tú ya digas, es que no le conozco tan bien, porque me la está colando a lo mejor, y hay auténticos psicópatas de eso. Claro, hay gente. Se crea unas cosas claro, es que es. Vamos, a mí me ha pasado alguna vez de tener a todos en mi contra, yo no ser, tener que defender. O sea, al final es 12 hombres sin piedad en videojuego. Sí. O sea, que se crean cosas más interesantes que jugar a las maquinitas, simplemente. Vaya, que es que. Pues sí, por eso yo le doy tanta importancia a los videojuegos, porque consiguen crear cosas que ni los mismos creadores sabían dónde podía acabar. Una pequeña pausa antes de seguir charlando con Darío para recordaros que podéis acudir a las notas del podcast y ver todas las referencias, todas las recomendaciones que van surgiendo a lo largo de la conversación. Y también me gustaría lanzar a vosotros que estáis al otro lado y que me contestáis siempre, y aprendo también con vosotros, que es una conversación en realidad a tres esto. Quería lanzaros la pregunta de cuál es ese videojuego que os gustaría llevaros a una isla desierta. Si en caso de un naufragio, ese videojuego al que nunca os cansáis de jugar y al que además siempre asociáis buenos recuerdos. Ese videojuego puede ser el Mario Kart, el Street Fighter, el Tekken, el Pro o cualquiera de los nuevos de los que creo que no tengo mucha idea, pero quería lanzar esa pregunta. Ese videojuego que os gustaría llevaros a una isla desierta. Y ahora, con las copas cambiadas hasta arriba de hielo en nuestro burbujeante y refrescante Seagrams tónica, vamos a seguir charlando con Darío. Si te parece, tengo aquí una tradición que es un cuestionario Proust, pero te lo voy a adaptar a temática videojueguil, ¿no? Para que seguir indagando estos temas que van más allá de los juegos, si te parece, ¿vale? Perfecto. Empezamos con una sencilla, que es ¿cuál fue tu primera consola? Mi primera consola, que no fue la mía primera propia, que la compró mi padre y luego la robé, básicamente la robé. La robé a un amigo de clase. Fue la Game Boy Pocket, que era una revisión de la Game Boy ladrillo mítica gris que todos conocemos, que era como un poquito más finita. Creo que se vinieron un poco arriba al ponerle el apellido Pocket, pero sí que es cierto que no era tal mamotreto. Y esa fue la primera. ¿Y de qué color era la tuya? Yo me acuerdo cuando salieron las transparentes, que era como, era tremendo. Yo tenía la gris y con la lupa esa, que era como un armatoste, matabas a alguien si lo tirabas. La mía, la Game Boy Pocket esta, era negra. Era bastante austero, pero muy bien, minimalista yo, ¿no? O sea, buscaba siempre eso, es la elegancia. Total. Elegancia de hecho, la PS5 me parece feucha, ¿eh? Sí, es un poco. Fíjate, yo cuando salió la Xbox me parecía. La Xbox me parecía más estética y demás. Pero ahora que lo estoy viendo más, estoy como cambiando un poquito de opinión sobre la Play 5. Es un poco calatravesca. Es un poco. La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, pero yo creo que va un poco en sintonía con lo que quieren reflejar, que al final es si tú buscas futurista en Google Imágenes, al final te sale esto. Al final te sale esas formas y las cosas. Entonces yo creo que está bien tirada la idea de esto es el futuro, esto es la nueva generación. Pero parece que está hecho como de teclados, los soldados estos de Star Wars blancos, no sé cómo se llaman. Sí, los troopers, sí. Sí, parece que está hecho como de eso. Está así. Pero a mí la más elegante me pareció siempre la
PS2. La Play 2 era negra, como vertical. Totalmente. Todo muy minimalista, todo. Totalmente. Fue como la más bonita que yo recuerdo, que era como quedaba bien como objeto casi en tu casa. Sí, es que es eso, es que quedaba muy bien. Ahora de las nuevas de la Xbox ha sacado 2 versiones, una versión más potente con disquetera y otra versión menos potente sin disquetera. Y la menos potente es así como blanca, que tiene una especie de ventilador negro en medio bastante relativamente fina. Esa es muy bonita, esa sí que es muy bonita. No sé ahora mismo cómo es, pero vamos, de las 2 nuevas Xbox, la blanca. Esa me parece muy chula. ¿Y cuál recuerdas que fue tu primer gran videojuego, como el gran primer amor que tuviste? No el que jugaste, sino el primer juego que dijiste, aquí hay... Aquí, sí. Yo creo que el primero, por no decir Pokémon, que yo creo que al final es toda una generación, al final bebemos de lo que Pokémon nos dio. Por evitar decir eso, te diría el Lucky Luke. Había un videojuego de la Game Boy que era Lucky Luke, que era el famosísimo cómic, que además yo por aquel entonces leía bastantes... ¿Cómo no se llamaba cómics? Se llamaban tebeos. Eran tebeos y yo leía mucho Asterix y Obelix, leía mucho también cositas de Ibáñez, de Tercero del Percebe, Mortadelo y Filemón. Leía también Lucky Luke y había un juego para la Game Boy que era de Lucky Luke y eso me fascinaba, vamos. Era una... Fue el primero que yo dije, esto está interesante. Esto está interesante. Pero lo dices con orgullo, ¿eh? Yo no tanto. Yo el primer videojuego que tuve para Play, mi primera compra fue el Space Jam. No... Lo digo como lo siento, ¿eh? Lo digo como lo siento. O sea, no salió muy bien, ¿no? Fue mi primera apuesta. Ese y el International Superstar Soccer Deluxe, que era el primitivo del Pro. Sí. O sea, no sé, como... Cuando te dicen, no, los cocodrilos vienen de este dinosaurio. Pues yo era de ese dinosaurio. No, pues ese salió bien. Ese creo recordar. Sí. Estaba muy bien, con selecciones y tal, ¿no? Ese era divertidísimo, sí. Yo era muy bueno en ese, además. Luego me vine abajo con los demás. Una saga o juego que todo el mundo adore y que tú nunca entendiste o que nunca jugaste, nunca te gustó. Pues mira, lo que te comentaba antes, League of Legends. Nunca he entrado en League of Legends y no he llegado a jugar League of Legends. League of Legends es el juego más importante de los últimos 5 años, posiblemente. Es gente constantemente jugando. Aparte es que es una cosa porque yo muchas veces pregunto tanto a mis amigos como a, pues por ejemplo, al chat en Twitch o cosas así de ¿me recomendaríais jugar al LOL? ¿Me recomendaríais meterme al LOL? Y todo el mundo es no vengas fuera, no entres aquí, esto es peor que... Es como una secta, efectivamente. Sí. Como... O sea, pero es que es eso, lo peor de todo es que la propia gente que juega me dice, no entres aquí. Sí. Es la heroína, pues básicamente para esta gente es igual. Tienen que jugar, yo tengo colegas que juegan y que no se lo pasan bien, pero juegan porque tienen que hacerlo. O sea... Sí, hay mucho de eso, ¿no? Que logran dar con una pulsión. Decían que el Flappy Bird era así antes, ¿no? Que como que odiabas un poco jugar, pero al mismo tiempo no podías parar. Y que tocan esos botones que tenemos todos por dentro que... Total, sí. Ya te digo, es una cosa de pues eso, no sé si será una adicción como tal o que sí, pues probablemente lo sea, pero yo te digo, todo el mundo me dice, no, yo te aconsejo que no entres aquí. Ya has aguantado sin entrar, pues no entres ya. O sea que... A mí ese juego que yo veía y que nunca entendí y que nunca me apeteció lo más mínimo, porque cuando tú tenías la Play, pues codiciabas, ¿no? Los juegos de la 64 y viceversa o de tal, o de la Xbox también pasará y todo esto, ¿no? Pero a mí me pasaba con el Zelda de la Nintendo 64 y digo, ¿pero qué? O sea, no me apetece todo el mundo poniéndole las revistas, siempre le ponían como la mejor nota, todo el mundo, y yo no quiero jugar a tocar la ocarina y el caballo y todo, me aburría muchísimo todo, el personaje, los paisajes, todo no me llamaba nada la atención. Yo el Zelda entré tarde
y le cogí el gusto tarde. O sea, no Dice que es una obra maestra el último, que es un poco más oscuro, no sé qué. Sí, al final es una historia que lleva existiendo siglos. Al final es el camino del héroe. No te diré a los trabajos de Hércules. Al final es una epopeya de estas, ¿no? Sí, sí, al final es eso, es la vuelta del héroe, el héroe que tiene que llegar a su objetivo, que en este caso muchas veces es pues el sotacaballo rey, que es salvar a una princesa, devolver la luz al mundo que está consumido en la oscuridad. Al final es eso, no reinventa nada. Pero yo creo que está muy bien porque, joder, quiero decir, si estas cosas llevan funcionando 2000 años, quiero decir, ¿para qué van a cambiarlo? ¿Para qué van a meter? ¿Sabes? Si Homero ya las te daba bien, ¿para qué vas a estar dándole vueltas? Pues tira por ahí. Y es un poco eso. Entonces, pero sí es... Yo siempre he sido más del viejo Solid Snake, ¿no? El del Metal Gear Solid. Sí. Yo jugaba primero y además de los pocos juegos que me he logrado pasar, porque como digo, soy muy malo, tenía que abandonar siempre y el Metal Gear me lo pasé y siempre lo digo, el currículum lo tengo puesto. No, y ese sí te gustó, ¿no? Sí. Ese estoy orgulloso, te digo. Ese y el Resident Evil 2. Sí, también muy bueno, sí. Tú eres famoso y presumes, ¿no? De ser un gran jugador de FIFA, ¿no? Y te quería preguntar por ese equipo tuyo favorito del FIFA, con el que volaste más alto. Con el que volé más alto. Sí, ese equipo que dije, mira, este era pues como el Milán de Capello, el Ajax de no sé qué y tal. Sí. Yo todos los FIFAs lo que hago normalmente es en la liga inglesa en el FIFA, o sea, porque yo soy más de jugar el modo carrera, el clásico de toda la vida, porque ahora está el Ultimate Team, que es este que funciona con cartas y demás, y a mí no me acaba de encajar. Entonces yo siempre tiro por modo carrera y me gusta mucho cogerme equipos ingleses, porque tienen las 4 primeras divisiones inglesas, y me gusta cogerme equipos ingleses que están en horas bajas y como que devolverlos un poco. Y además, el camino del héroe otra vez. Eso es, al final es lo mismo, es que es cíclico. Yo hacía eso con el PC Fútbol, me cogía el Burgos, el Plasencia y venga. Y para arriba. Entonces ahora mismo, justo este año estoy con el Portsmouth, que está en tercera, que es un equipo que ha estado bastante tiempo en Premier League y demás. Y entonces, pues yo me creo narrativas increíbles. Por ejemplo, en la cantera tengo un chaval escocés que para mí en mi mente fue expulsado del Manchester United. Entonces le tiene mucho odio y quiere llegar a primera. Huérfano. Claro. Entonces, yo me creo mis historietas y me creo... Por ejemplo, en la cantera tú puedes mandar ojeadores a cualquier zona del mundo. No, yo mando ojeadores a Inglaterra, a Escocia y a Irlanda. Yo quiero crear... Trabajo local. Claro. O sea, yo me creo... Cultura de club. Totalmente. Pero luego, vamos, pero uno que todos los años siempre haga alguna cosa interesante, que con el Rayo Vallecano siempre acabo peleando Champions. O sea, que ya te digo, el Rayito siempre lo utilizo y le doy... Lo aupo a sus cotas más altas de la historia. ¿Tu mayor decepción videojueguil? El típico juego que tenías muchísimas ganas, que ahorraste, y cuando lo metiste en la videoconsola dijiste, ¿qué broma es esta? Pues no, o sea, es curioso porque al final siempre he acabado jugando, pero la saga Pokémon, ya te digo, yo cuando salió, que creo que en España, quiero recordar, hablo un poco así de cabeza, creo que sale en el 98 el primer Pokémon, el videojuego. Y yo desde entonces me ha encantado Pokémon, me ha parecido increíble, pero siempre le he tenido como... Nunca he llegado a dar el salto, ¿sabes? Siempre se han contentado en hacer un poco lo mismo, no cambiar mucho la fórmula, infantilizar un poco Pokémon cuando realmente hay peña de 30 años que sigue jugando a Pokémon porque jugaron a Pokémon en su día. Entonces tengo como un poco la espinita clavada de... Joder, nunca habéis acabado de pegar ese salto, nunca habéis
llegado a pensar en la gente que empezó con vosotros con 8 años, con 10 años y que ahora tiene 30 y tantos. Y eso siempre como que me ha dado la espinita, ¿no? De, joder, podríais haberlo hecho tan bien, podríais tener un guiño hacia esa gente y nunca lo tienen. Entonces... Lo que es curioso es que de repente Pokémon, cuando hubo este boom otra vez, hace como 3 años, que veías a la gente como loca en el retiro Sí. y cogiendo Pokémon y sí, eso, sí. o sea, que supongo que no será tan fácil, que habrá una explicación, pero ¿por qué no hacen esto más frecuentemente, no? O sea, parece una obviedad decirlo, pero lo dices, ¿por qué de repente funciona Sí. hace 4 años y sabes que tiene todo ese público cautivo? Y un poco lo que dices tú, ¿por qué no consiguen pues hacerlo un No poco lo más hacen, estable sí. esto? O Es recurrente. cierto, sí, o sea, yo recuerdo, vamos, yo y toda la gente que nos está escuchando y tú y todo el mundo recordamos eso, cuando salió el Pokémon Go o sea, vídeos o sea, hordas de gente por la calle, reunida en parques, jugando a esto. Y no lo sé cuál es, no lo sé, supongo que ellos mismos también se preguntarán desde Nintendo que por qué esto funciona, por qué no hemos seguido tal. Yo creo que simplemente es eso, yo creo que simplemente están acostumbrados a una fórmula, saben que esa fórmula todos los años va a conseguir ventas y ya está, y tampoco tal. Y si suena la flauta como sonó con esto, pues muy bien. Pero vamos a seguir, supongo que también es un poco por, yo qué sé, a lo mejor es el confucianismo Sí, asiático. sí. No sé, son cosas que Escapan. desde Occidente no acabamos a entender. Sí. Mi mayor decepción, me acuerdo perfectamente, fue la secuela de Parque Jurásico en videojuego, El Mundo Perdido se llamaba. Que Sí. de esto que yo me compraba siempre en las hobby consolas y yo era un chico muy influenciable y me encantaba leer sobre videojuegos. Me gustaba más leer sobre videojuegos y saber lo que iba a salir y todo eso y las notas que les ponían y los comentarios. Me pasa con el Sí. fútbol igual. De pequeño me gustaba mucho leer la crónica, a quién pegaban un palo, quién era el crack, el vaya día y todo eso. Y entonces, Sí. con los videojuegos me ponían los dientes largos con imágenes de estas de intro y tú te creías que iba a ser el videojuego Claro. así y luego te decían, no, va a estar en el i3 ¿no? Que era lo de Atlanta y una feria ahí de videojuegos. Y de repente, Sí. meses con el hype del Mundo Perdido, en agosto no salió la revista porque estaban de vacaciones, en aquella época en la que las revistas se podían tomar un mes de vacaciones, y de repente yo dije a mi abuela, que era la que me compraba videojuegos, porque mi madre, como te digo, tenía una relación complicada. Entonces, el Mundo Perdido me lo regala mi abuela y luego me compro la hobby consola Sí. antes de que me llegue el videojuego y le ponían un 60 o algo así, que es como una nota infame. Y yo estaba como... No. Se me cayó la revista de las manos, como en el final de Uf. Sospechosos Habituales, ¿sabes? De Sí. repente de decir, me han engañado por completo en mi cara, ¿sabes? Es que, claro, encima las revistas de videojuegos, porque hay una cosa muy curiosa que es, en la prensa de videojuegos, un 60 es un 1. No, por supuesto. Sí. Es un 1 porque no pueden, y esto es otro tema muy grande, pero la prensa de videojuegos tiene un problema a la hora de poner notas, que es que, claro, si tú pones un 2 a un videojuego de una compañía, que esa compañía te entrega el juego y te entrega el juego mucho antes para que tú lo analices y tú como que le das ese pago, ¿sabes? Ya, Es sí. complicado porque la historia de los videojuegos, de hecho, luego es muy difícil. O sea, ver un 6 es lo que tú dices, ver un 6 es prácticamente el horror. Enterrarlo, O sea, de hecho, suelen moverse entre, pues eso, el 8, el 9, un 7 ya es como, cuidado con esto. ¿Sabes? Entonces, no, ya te digo, la prensa de videojuegos siempre ha tenido un problema con eso porque es indudable, es que no puede existir, al menos de forma mainstream, un boyero Claro. del esto porque le cortan el grifo a la Sí, revista de videojuegos pierdes esa, y fuera. pierdes esa anticipación, ¿no? Que te lo den antes y entonces ya, Total. claro, llegas tarde y ya no interesa, efectivamente. Total. Es un poco también lo que pasa en otros tipos de crítica en menor medida, sí. El juego más friki, nicho o raro al que hayas jugado y que te haya gustado, además, ¿eh? El juego más extravagante.
Pues mira, jugué hace poco, no sé si extravagante. Sí, bueno, extravagante es, no sé si de nicho porque es un juego bastante conocido, pero me gustó mucho. Es un juego que se llama Overcooked, que es un juego para jugar entre varios colegas en una misma consola con el mando y cada personaje o sea, estáis jugando en una Qué bueno, cocina sí, sí. y tenéis que ir sacando comandas. Entonces, cada uno tiene que hacer su función. Entonces es estar toda la partida chillando. Tómate listo, cuidado, se te está quemando. Vale, tengo que lavar los platos. Corre, entrégala, que se pasa el pedido. Entonces, está muy bien conseguido el estrés de una cocina. Y cada uno tiene que tener su función, cada uno tiene que tal. Y ya te digo, o sea, sí, es como algo extravagante, que no es Sí, el videojuego una clásico. recreación de la realidad, ¿no? Que eso es curioso cuando hacen eso, sí, Total, sí. total. Pero ese se lo recomiendo a gente, ya digo, ese se lo recomiendo a gente que incluso que le dé un poco igual los videojuegos. Si alguna casa de algún compañero tiene este juego, echar una partida porque de verdad que, o sea, acabas odiando a tus amigos, pero cuando sale bien es increíble, claro, porque habéis acabado las hamburguesas todas a tiempo. Yo de esos juegos raros y nichos, tal, me acuerdo que salieron, en mi época había que eran muy, te lo traían de Japón, ¿no? Que o sea, la gente los comentaba de Japón, que era un juego de Sí, pesca, que yo digo, ¿quién juega a un videojuego de pesca? Pues había mucha gente, y luego había uno que me hacía muchísima gracia, que nunca jugué evidentemente, pero que tuvo mucho éxito de ventas, que era de trenes, pero de trenes de sí, lo sí, sí, más sí, el Train Simulator. o sea, algo así debe ser, sí, 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 que me hace muchísima gracia que a la gente le parezca divertido eso, ¿no? El controlar los horarios, el no sé qué. Sí, sí, sí. Pues ahí, mira, de estos, es que esos son como una saga que es el título Simulator. Y hay un montón. Y se puso uno bastante de moda hace poco en Twitch, que era el Track Simulator, que era de camiones. Y son rutas reales. Y hay gente que se metía y estaba a lo mejor 3 horas para hacerse, pues no lo sé, Valencia, Barcelona, y se hacía la ruta con el camión, tal, con su volante, con sus pedales, tal, y era graciosísimo porque había uno que estaba muy enfadado todo el rato diciendo, joder, es que mira la gente, es que la gente no sabe conducir, ¿verdad? O sea, discutiendo, o sea, era increíble el tipo. O sea, y de estos de los simulators, ya te digo, de estos hay muchos. Yo hace poco jugué a uno, al Flight Simulator, que es de aviones, y, y está recreado en las ciudades como con Google Maps o una cosa así. Y la verdad que es una pasada. Pero esos tienen público, ¿eh? Parece mentira, pero tiene bastante público estos. El peor protagonista que se haya hecho de videojuegos. Y esta me la sé yo, ¿verdad? Porque lo comentaste en un vídeo, pero vamos a meternos los dos con este personaje. ¿Sabes quién te digo, no? Oh, yo sí. Sí, efectivamente. Yo sí. Que le Yo decías, sí. no eres nada, yo sí, le decía. No eres nada. Es que es verdad. Yo sí es probablemente la mayor mentira que ha traído Japón Es el Jar Jar Binks de los videojuegos. desde... Sí, 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 sí. O sea, yo supongo, no lo sé. Entiendo, o sea, después de Pearl Harbor es probablemente la afrenta más grave que ha venido del país del sol naciente. O sea, es una cosa, no sé, es una especie para la gente que no lo tenga muy ubicado, sí, es una especie de dinosaurio, lagarto, no se sabe muy bien la procedencia de este ser, cuya única función es que encima es asqueroso. Eh, Come enemigos como si fuese un camaleón, una rana, lanzando la lengua y recogiéndolos, y luego los convierte en huevos. O sea, es un despropósito de ser que yo, de verdad, o sea, mira, me he cabreado simplemente hablar de la mentira Que además esta. siempre, yo siempre sospechaba del que se pide Yoshi en el Mario Kart. Digo, algo Sí, escondes, sí, algo sí, sí. escondes Mala porque gente. no. Mala Sí, gente. esa especie de. Porque yo sí es muy de eso, Está de mal. sonrío, pero luego me como a la gente y sé. Nunca me Sí, ha sí, parecido. sí. Bueno, turbio, turbio. Está mal. Forma parte de una estirpe de gente de que hacen alguna liada que Netflix les dedica un serial de 6 capítulos.
Sí, sí. O sea, El carnicero de Milwaukee. esta cosa, sí, son cosas muy... Esconde algo, Yoshi. Eso, Sí. eso desde luego. Un juego que nunca te lograste pasar y abandonaste. Y aquí te voy a preguntar para que si tú tienes esa teoría que yo tengo desarrollada ya y muy bien estructurada en mi cabeza de jugar al fútbol con amigos y con gente que no conoces Ujú. y pachangas de estas, que tal como juegas al fútbol, eres un poco como eres en realidad, ¿no? Que sin tú conocer a nadie, a alguien, Sí. le ves jugando al fútbol y cómo se comporta en el campo y lo que hace y lo que no hace y cómo se lleva con la gente y dices, este es un cretino de manual o este es buena persona o Total, este es egoísta o este es voluntarioso o este es trabajador. Y en los videojuegos a lo mejor es igual, total, ¿no? Que tú total, ves total. el que es un poco más constante, el que es muy Hmm. voluntarioso. Yo los juegos, o sea, muchos de los juegos que he abandonado es por o falta de tiempo o que también, claro, el calendario de los videojuegos siempre está muy apretado. Entonces, si hay juegos que no llegas a pasarte y sale otro y demás, como es una industria que está constantemente apareciendo cosas, que nada más, que es eso, que no es como puede ser el cine, quiero decir, por mucho que salga una película y luego venga otra y a la semana otra y a la semana otra, al final es estar hora y media, 2 horas en el cine, la ves y fin, y se acaba. Un videojuego requiere más tiempo y un videojuego requiere más tiempo y requiere tiempo libre y entonces yo sí que soy de abandonar. Y luego también se ve mucho, mira, por ejemplo, en esto que te estaba comentando, en la Among Us se ve mucho ese tipo el tipo de gente y cómo miente la gente, ¿sabes? Y Sí. cómo hace las cosas la gente. Y descubres mucho, ¿eh? Descubres mucho. Ahí desenmascaras Psicología. amigos. Sí, sí, no, totalmente. Ese amigo Ah, que dices, este me vendería a la policía en caso total. de... Si yo fuera sospechoso, diría, sí, sí, lo hizo él, sí, sí. Totalmente, totalmente. Luego hay otra parte que también de juegos que he jugado, estuve jugando durante bastante tiempo, que son los que se llaman Survival, que son básicamente con tu personaje te sueltan en un mundo abierto hostil en el que hay otros jugadores y tienes que básicamente sobrevivir, buscar armas, comida y demás, y eso se juega en amigos. Y yo recuerdo uno que jugaba que se llamaba, era el DayZ, creo que se llamaba. La cosa es que con mis 3 amigos y yo que estábamos jugando, recuerdo que llegamos como a una base para intentar a ver si sacamos balas y teníamos armamento y equipamiento y nos encontramos a un grupo bastante mayor de jugadores reales eh, o sea, antes de ponernos a disparar, nos estuvieron haciendo preguntas, dónde tenéis vuestra base, todo esto con micro, porque el micro se puede abrir y puedes charlar por el juego. ¿Dónde tienes la base? ¿Estáis cerca? ¿Cuántos sois en vuestro grupo? O sea, claro, llevarlo a un punto de me tengo que creer esto porque me lo voy a pasar bien realmente si roleo y si me creo un papel. Sí. Y en esas también ves mucho cómo funciona la gente y ves la psicología de la gente. O sea, al final los juegos, lo bonito de los juegos de este tipo de juegos es creérselo. Porque si no, o sea, entrar con ilusión y entrar con tal. Porque si no, siempre vas a tener el FIFA que es echarte un partido de fútbol y fuera. No necesitas creerte nada. Pero en este tipo de juegos es Cristiano, pum, muy... como decías tú, Claro, en ¿no? fin, ya está, y se acabó. Ya está. Coge y gol y saca el partido y saca el partido. Pero este tipo de juegos, ya te digo, todos los juegos que tengan un poco que ver la psicología por medio, descubres mucho de la gente. El juego que tengas ahora más ganas de probar, que estés deseando Hmm. jugar y que aún no ha salido de la Play 5 o lo que sea. Sí, está a punto de salir el Cyberpunk 2077, que es, no sé, pues es eso, es un mundo, no sé si es Los Ángeles, no sé si es una ciudad real, pero es el año 2077 y pues bueno, todo funciona como que la raza humana ha llegado a un punto en el que es capaz de modificar mediante implantes tecnológicos un montón pues, cosas del día a día y del cuerpo y es eso, al final es eso, es como el propio nombre indica, es temática, es cyberpunk, o sea, es futuro
así todo como muy trash, como muy underground, bajos fondos, la sociedad cada vez es más Sí, rollo Blade diferenciada. Runner, todo Eso es, bebe Mad de Max, todo todo esto, esto, sí. total, bebe de Blade Runner sobre todo, o sea, hay una clara influencia de Blade Runner. Y, y ese es el juego que Yo, más yo, tengo yo, yo ganas. ese juego lo conozco porque lo presentó Keanu Reeves. Sí, Sí, sí. correcto. Correcto, Lo pues sé por eso, lo sé por Keanu sí, Reeves. sí. Soy de esa generación que... Pues es un personaje. Keanu Reeves o sea, no solo lo presentó, sino que además tiene un personaje dentro del juego. Y bueno, pues o sea, es como un juego que tiene pinta de que va a cambiar muchas cosas. Llevan mucho tiempo haciéndolo. Lo han retrasado varias veces porque quieren que el producto esté lo más cerrado y lo más perfecto posible. Entonces, va a ser, yo creo que va a ser un hito en los videojuegos seguro. Vaya, no tengo dudas. Esta gente hace cosas muy interesantes siempre. Y ya para acabar, tengo dos que son parecidas o se pueden interrelacionar para que las conozcas, para que las sepas y me contestes, ¿vale? Sí. Una es em, ese juego al que te enganchaste mucho, demasiado, y dijiste, esto a lo mejor puede acabar con mi vida. Y también ese juego, placer culpable, ¿no? Como que digas, Sí. ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y si la gente, y que tú además a lo mejor lo defiendes y otros dicen, es una porquería de juego, no tiene Sí. nada de gracia, pero tú dices, yo a este juego y me encanta y lo defiendo. Eh, pues el placer culpable posiblemente sea FIFA. Porque yo me quejo todos los años de FIFA. Me cago en Electronic Arts todos los años. Soy consciente de las cosas que hacen mal. Pero es ver el tráiler del nuevo FIFA y ya está. Se acabó. Y ya me vuelven a tener. ¿Cuál fue tu primer FIFA ese que te voló la cabeza o el primero que tú tienes? Yo a mí El- es como el 97, 98 por ahí, que es hmm. el del Blur. Sí. Ah, claro, joder, sí, el de Song Chu. Em, yo creo que el primer FIFA que tengo ya en propiedad, que no sea jugar en casa de amigos, primos mayores, tal cual, creo que es el FIFA 2001, es el primero que yo tengo. Y desde entonces yo creo que todos los años sí que es cierto que me estuve jugando a Pro Evolution Soccer como todo el mundo durante una Ya, es etapa. que, es que eso, ¿no? Fue como, hubo un Es- paréntesis ahí de dominio del Sí, Pro, que era como el sí. juego para los puristas, ¿no? Como Hmm. el que nos gustaba y que era pues el Sí, más es. realista, todo eso. La última etapa de PlayStation 2, es decir, desde el 2004 hasta 2007 más o menos, que es la segunda etapa de PlayStation 2, el Pro Evolution Soccer era, o sea, el Pro era el dominador, era un juego muchísimo mejor que FIFA. FIFA se había relajado porque no tenía rival a principios de los 2000. Y Pro, que es de Konami, que son japoneses, de repente trajo una jugabilidad bestial. Tenía problemas, por ejemplo, con licencias, que no tenía Sí, me muchos acuerdo. Ronarit Ronarit y todos estos. Y Claro, o Rotolarcos, sea, todo esto, sí, sí. había jugadores que directamente no tenían el nombre, pero en Pero cuanto a tenía encanto jugabilidad. al final, ¿eh? Le cogías cariño a Sí, eso, a esa sí. especie de universo paralelo. Era eso, tenía su cosilla. Y es eso, sobre todo en jugabilidad no había rival. Luego ya fue llegar PlayStation 3 y desde entonces ya FIFA ha vuelto a arrasar. Y Pro Evolution Soccer, o sea, ya te digo, no lleva años sin plantarle cara. Entonces FIFA es mi placer culpable por esto que te digo de todos los años caigo porque soy imbécil. Y el juego de más horas de decir cuidado, probablemente haya sido Minecraft. Porque Minecraft tiene una cosa que es, normalmente los juegos se miden por un parámetro principal, que es blanco o negro, todo o nada, que es victoria o derrota. Tú en los juegos tienes ese parámetro, en la gran mayoría de juegos, que es o ganas o pierdes. O ganas el partido o pierdes el partido. O matas a tus enemigos o pierdes la partida. Minecraft no tiene eso. Minecraft no tiene un estado de derrota ni un estado de victoria. Te sueltan en un mundo y tú simplemente tienes que, pues, lo que te llegue la creatividad.
crearte una casa, puedes jugar obviamente con colegas, entonces es una fórmula bastante interesante. Creo que está en el top 5 de juegos más vendidos de la historia, o top 1, ahora mismo no sé, te sé decir, a lo mejor creo que es el videojuego más vendido de la historia, Minecraft. Me parece que sí, con 150 millones, una cosa así. Y claro, está hecho de forma que atrapa. Y conmigo lo consiguió. Y ya te digo, o sea, de repente mirar el reloj y decir, vale, guay, son las 11 de la noche, pues un ratillo. Volver a mirar al rato y decir, anda, ¿cómo son las 6:30 de la mañana? ¿Qué ha ocurrido? Pero eso es un poco como Animal Farm y todos estos, ¿no? Que son como Sí. que no hay vencedores ni vencidos, ¿no? Y que Claro. Tú tienes tu granja y tal. A mí me parece Total. bien, pero yo necesito eso y luego aplastar a una civilización Sí. al lado, ¿no? Como Age of Empires de estos, ¿no? Que Sí. necesito Age of Empires también lo da machacar mucho, luego parece. a un Sí. enemigo. Que... Sí. Sí, hay que compaginar. De hecho, es eso. Vale, muy bien, esto está muy bien. He creado mi casita de adobe, es precioso. Pero ahora, por Destruir. favor, claro, déjame aniquilar Constantinopla. que lo necesito. Exacto, necesito. Y antes que comentabas del FIFA y el Pro, me ha hecho recordar uno de mis momentos favoritos de Javier Cansado, que es un auténtico genio, Sí. no sé si lo viste en lo de Sí. Ilustres Ignorantes, lo de que decía el FIFA y el Pro, ¿no? Y hablaba y decía, Sí. el otro día estaba viendo en un restaurante que le daban un videojuego a un niño, su abuela, y decía el niño, yo quería el Pro y me has dado el FIFA, y se lo tiraba a la cabeza, ¿no? Y decía Javier Cansado, pero ¿qué clase de civilización hemos creado, ¿no? ¿Qué clase de sociedad? Decía, que la puta vieja no sabe cuál es el FIFA y el Pro. Sí. O sea, recuerdo que hice yo un vídeo en su día, hace ya un montón, porque esto es de Ilustres de hace bastante, y que era eso. O sea, me pareció, vamos, cansado es probablemente de la historia de los cómicos españoles el que más me fascina. El más brillante. Sí. Y no, ya te digo, es un referente absoluto. Pude grabar una vez un vídeo, incluso con él, así un poquillo, que le pillé a la Descui y lo aceptó. Qué bueno. Y súper simpático y tal. Sí. Lo pondré en las notas del podcast, los dos, Sí. el del Pro y el FIFA y el tuyo con Javier Cansado. Me parece un genio, más un tipo muy inteligente, muy culto. Totalmente. O sea, es una barbaridad. Y que una persona que haya empezado a hacer comedia en los 70, 80 y que siga vigente a día de hoy, que siga vigencia, porque a mí me pasa mucho con comedia española más clásica, que veo algunas cosas y como que no acaba de entrar, ¿sabes? No acabo de pillarla, o sea, quiero decir, entiendo su importancia y entiendo que en el momento, muy probablemente, pues eso, increíble, funcionaba muy bien, pero no acaba a día de hoy de... no por nada problemático, no por los temas, sino por la forma, Sí, por pues la el humor estructura evoluciona, efectivamente. Claro, pero por ejemplo, o sea, Femino y Cansado, yo sigo viéndome Sí. cosas de Femino y Cansado de cuando tenía pelo largo, cansado, y me parece, o sea, actual. Y eso es increíble, hacer algo así, como por ejemplo los Monty Python, o sea, crear una cosa que valga a día de hoy, haciéndola en los 60, me parece no sé, o sea, Sí, una es verdad que hay algo de humor a veces más coyuntural, ¿no? Y a mí me ocurre pues con Martes y 13, pues por ejemplo, yo no viví esa época que era de Martes y 13, todo lo que tocaba era oro, y yo nunca he tenido esa afinidad hacia su humor. Total, que lo yo respeto igual. igualmente. Es igual, es ese. El ejemplo que incluso a veces, está pasando es ese. Incluso a veces lo admiras más, ¿no? Dices que esta gente se lograra hacer de oro, tener tanto éxito con ese humor que yo ahora no lo capto, te hipnotiza más de algún modo. Sí. ¿Y tú de humoristas ahora, cuáles son tus favoritos? ¿Españoles o americanos también? Sí. En españoles me gusta, o sea, me parece que yo distingo, por ejemplo, que me gusta también hacerlo en el fútbol, distingo entre los que para mí son los mejores, o el que para mí es el mejor, y los que más en forma están. Sí. Me parece que en la comedia se puede trazar eso. Yo creo
que el mejor ahora mismo en España probablemente sea, a mi entender, claro, Berto. Berto Romero me parece excelso, pero creo, y esto también es claro, es algo totalmente subjetivo, que el que más en forma está ahora mismo, o el que más en forma veo yo, es a Raúl Cimas. O sea, Raúl Cimas me parece un mastodonte increíble. Vamos, sí, es la manera en la que es un poco también, guarda un poco relación en la manera en la que construye su comedia con Cansado. En una cosa así absurda, con toques surrealistas. Es mucho también manchego, desde albaceteño, también un poco como Cuerda. Como José Luis Cuerda, que va un poco también por esta cosa de totalmente surreal, lo que da, y absurdo. Entonces, eso tal. Y fuera me gusta muchísimo y recomiendo, porque me parece increíble, Bob Burnham, que Bob Burnham tiene... Great, la película. Sí, que tiene... En Netflix tiene un especial que se llama Make Happy, que me parece que es espectacular, es sencillamente espectacular. Es un show en el que puedes llorar, reír, gritar, o sea, es increíble. Y luego también me parece excelso Dave Chappelle. O sea, Dave Chappelle me parece que es un genio, es una barbaridad. Los especiales que hizo en Netflix hace poco, esos son unas reflexiones, incluso a veces que es problemático, ¿no? A veces sí, humor, total. Pero tiene un ingenio, unas reflexiones. Para mí también me gustaba mucho, aunque ya está totalmente sepultado, Louis C.K. también en ese tipo de humor, entonces, que te lleva a rincones de tu alma y te lleva a desvanes, ¿no? Vas metiéndote en lo más bajo de ti mismo a veces. Pero o sea, Louis es una pasada, o sea, la serie, no solo él, como la pasada. De hecho, creo que él, hablo un poco de memoria, pero creo recordar que le escribía también, él escribía cosas a Chris Rock, creo recordar, en su día. También a Pamela Adlon, que es la de Better Things, fue la colaboró con ella en las primeras temporadas, que me gustó muy bien. Luego ya sus caminos se bifurcaron. Pero sí, no, pero es eso. Por lo general me da envidia el mundo anglosajón con respecto a la comedia. Me da mucha envidia porque me veía hace poco cuando salió el The Last Dance, lo de Jordan. Lo de Jordan y demás. Y hay un momento en el que está en el vestuario de los Bulls. Los Bulls no sé si acaban de ganar un anillo o están... Bueno, está un momento espectacular los Bulls. Y entra como Pedro por su casa en el Seinfeld. Y es como... en España no sería posible eso. Y ese punto que tiene en la cultura anglosajona, tanto en Inglaterra como sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, de el cómico como... estrella de rock. Sí, o sea, como una también estrella... como intelectual, incluso a veces. Eso es lo que me da envidia. Que en esa cultura se tenga y aquí no se tiene, porque es eso, el elevar a la gente, a elevar a cómicos al nivel de, pues eso, de estar en un podio celestial. Pues vamos, lo de Jerry Seinfeld es eso, que el puto último capítulo de su serie pare al país más grande del mundo, que se retransmita en Times Square el último capítulo de tu serie, que puedas entrar en el vestuario del deportista probablemente más mediático de la historia, que es Michael Jordan, y saludarle como, hey, ¿qué pasa, Michael? ¿Todo bien? Guay, ¿no? O sea, eso me da muchísima envidia. Envidia. Ya, y luego también el concepto de stand-up comedy que tienen ellos, que es más... no sé, hay otro de Netflix que me pareció buenísimo, que es de Hassan Minhaj, no sé si has visto algo de él. Sí. Que el de Homecoming King, creo que se llama, que es tan creativo, cómo juega con lo audiovisual, respetando lo más básico, que es una persona saliendo a un escenario con un foco a hablar, ¿no? Que eso me encanta, el concepto ya de por sí, a contar su historia con no más ayuda que un micrófono y una botella de agua. Total.
pero también cómo juegan ya con la música, con algo de audiovisual, cómo es una Sí. especie también de teatro, de Una incluso performance, es... el reto memorístico de saber llevarlo y saber actuar delante de la gente, tal. Creo que a veces aquí no se tienen tan en consideración. Y estoy de Ujú. acuerdo contigo en esa apreciación. Yo también echo de menos que tenga un poco más de prestigio y que se apueste más por ese Sí, tipo de humor. totalmente, totalmente. Eso es... No sé, no creo, honestamente, no creo que se llegue a ese punto, porque no... porque por cultura no creo que sea una cosa que tengamos que superar como sociedad o como país y llegar ahí, porque creo que simplemente no se va a dar. Y por eso yo creo que le tengo envidia real, porque sé que es algo que no creo que se llegue a alcanzar aquí. Pero bueno. Pero sí que creo que, por ejemplo, sí que a lo mejor algo de Raúl Cimas, como tú has mencionado, Ernesto Sevilla, que parece otro genio, Sí, sí, o sí. Berto, que ya le dan ya su serie en Movistar. Sí, Ya eso es un es un cambio de primer paradigma. paso. Es un primer paso, totalmente, totalmente. Es un primer paso y está claro, pero el que la palabra del cómico, del humorista, sea escuchado al mismo nivel que el de doctor por literatura en tal, que el Sí. del experto en no sé cuántos, eso es lo que yo veo más complicado. Que allí sí se hace y aquí no se hace. Eso yo lo veo más complicado, pero bueno, es eso, lo que tú dices también es cierto, es un primer pasito y es un cambio de paradigma y bueno, quizá, ojalá me equivoque, desde luego. No, y fíjate el cambio que hasta a ti ya te dan un programa en un teatro, ¿sabes? No, no, Fíjate. no, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 o sea, poquito a poco, pero vamos cambiando, está claro. Genial. Oye, Darío, pues me lo he pasado fenomenal charlando contigo pues de comedia, de videojuegos y de cultura en general. Y ha sido muy agradable. He sorteado la bala boomer, yo creo, de algún modo. Sí, 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 no, He vamos. sorprendido, yo creo, ¿eh? Un poco. Faltaría más. Sí, sí, claro, me lo estabas vendiendo como una cosa y digo, joder, va Soy como el que hace que malo y luego es jugando al póker o al baloncesto y luego despluma a todos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, totalmente, totalmente. Oye, pues un placer. Me lo he Igualmente, pasado joder. estupendamente charlando contigo y todos muchos éxitos con Mr. Underdog y tus vídeos en Twitch y todo lo que te venga por delante, que sé que no paras y que te lo da gusto ver a alguien creativo como tú, con un montón de proyectos y de historias. Así que brindo por lo que venga, ¿vale? Joder, pues mil gracias, Javier, muchas gracias por tenerme. Yo también me lo he pasado estupendamente. Y nada, que esto que siga para adelante. Que todos hagamos muchas cosas y que todos estemos podridos de dinero y de felicidad en unos años. Sobre todo tú y yo, Así luego que vemos el eso es. resto. Luego ya el resto ya repartimos, pero en principio tú y yo luego ya vamos viendo. Un abrazo enorme, Darío. Un abrazo, Javier, hasta luego.